Bueno, vamos a introducirnos en el tema de metrorragia en las distintas etapas del desarrollo. Cuando hablamos de metrorragia, hablamos de cualquier hemorragia vaginal procedente del útero, no asociada al ciclo menstrual en cuanto a su ritmo o su cantidad de flujo. Afecta aproximadamente al 15 al 20% de las mujeres en algún momento de la vida, y si estamos hablando que la metrorragia es esa sangre procedente del útero que no se asocia al ciclo menstrual, deberíamos tener en claro el concepto de ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene características propias en cuanto a su frecuencia, su regularidad, su volumen y su duración. Un ciclo menstrual ocurre entre 21 y 35 días. Cuando no es así, cada vez antes de los 21 días nosotros lo denominamos polimenorrea, y cuando su frecuencia es mayor a los 35 días son los que llamamos como oligomenorrea. Ocurre con una variación entre no más de 20 días, en un volumen entre 5 y 80 mililitros. Tengan en cuenta que es la cuantificación del volumen en mililitros muchas veces es muy difícil en el consultorio indagar a la paciente en cuanto a la cantidad, en cuanto al volumen, pero sí tenemos en cuenta lo que nos refiere la paciente como el cambio de apósitos diarios o el que se rebalsan el apósito. Son pacientes que manifiestan la exteriorización del sangrado con coágulos y que interfieren en su vida diaria. Y en cuanto a la duración, el sangrado menstrual en general no excede los 5 días. Hay que tener en cuenta cuando nos referimos a sangrado genital que este puede ser procedente realmente del área genital, y hay que descartar su origen tanto en el tracto genital inferior, en el tracto genital superior y también en órganos extraginecológicos, ya sean de origen digestivo, por fístulas, hemorroides, sea de colon o de origen urológico. Muchas veces la paciente refiere sangrado genital, pero puede ser producto de una cistitis o de carúnculas uretrales. Siempre hay que tener en cuenta el sangrado genital. Primero, además de interrogar a la paciente, paso siguiente, observar. Son múltiples y muchas veces inherentes a etapas del desarrollo determinadas las metrorragias, y muy frecuentes en los extremos de la vida, tanto en la adolescencia como en la perimenopausia, como vamos a ir viendo. Entonces, podemos tener causas orgánicas, causas hormonales de diversa índole, tanto problemas de ovulación como problemas funcionantes de la hipófisis, de la tiroides, cambios hormonales asociados a la menopausia, etc. Podemos tener enfermedades crónicas, por ejemplo, pacientes que usan medicamentos anticoagulantes o antiinflamatorios, pacientes con alteraciones renales o hepáticas. No se olviden que pueden tener una alteración en la metabolización de los esteroides sexuales o alteraciones de los factores de coagulación. Pacientes con enfermedad pélvica ambulatoria, podemos tener pacientes con tumores ováricos funcionales, quistes ováricos funcionales, patologías inherentes al cuello uterino, tanto sea un ectropión, un pólipo cervical o patologías más graves como el cáncer de cuello uterino. Patologías del endometrio, tanto sea una endometriosis o una endometritis producto de una EPI o por infecciones de otra índole, como puede ser por un dispositivo intrauterino, complicaciones de un aborto, hemorragias del primer trimestre del embarazo, embarazos ectópicos y también patologías debido a trauma, ya sea un trauma de diversa índole o también pensar en el abuso sexual. Según las diferentes etapas de la vida, nosotros podemos diferenciar a la recién nacida, que puede llegar a presentar cierta hemorragia hasta los 8 meses de vida, por una deprivación abrupta de los esteroides sexuales que en ese momento eran pasados por la placenta. En el momento del nacimiento, esa deprivación abrupta puede causar una metrorragia de tipo de deprivación. En las prepúberes es muy difícil, y cuando presenta algún tipo de hemorragia genital podemos pensar en cuerpos extraños, en algún tipo de traumatismo o también en infecciones. En la adolescencia ya podemos
Pensar en trastornos endocrinos, tanto sea hipofisarios, como pueden ser problemas de tiroides también, problemas del el galactotropo, pensar en ciclos anovulatorios, poder pensar ya en trastornos que estén relacionados a complicaciones del embarazo, ya sea embarazos ectópicos o en los abortos, las causas infecciosas, y es muy común las alteraciones por el uso de anticoncepción, tanto sea por implantes subdérmicos o anticoncepción hormonal. Es frecuente la consulta en esta etapa de la vida. Por otro lado, los problemas tumorales, tanto sea por tumores hipofisarios o funcionantes del ovario. En la vida reproductiva, el espectro se abre un poco más, son más frecuentes las causas orgánicas, como pueden ser los pólipos, sobre todo los pólipos y los miomas, como los miomas submucosos, las patologías del cuello uterino, las complicaciones de los embarazos y también por el uso de anticonceptivos, el DIU y las infecciones. Ahora bien, hay una etapa de la vida que por ahí merece un apartado, que es la transición a la menopausia. ¿Por qué? Porque en esta etapa muchas veces es difícil distinguir entre un sangrado normal y uno anormal. Tengan en cuenta que en esta etapa de la vida son mucho más frecuentes las presencias de miomas, de pólipos endometriales, en menos medida la hiperplasia de endometrio, pero ya sí puede haber unos casos de cáncer endometrial, la presencia de pólipos, cáncer de cuello uterino y siguen estando las causas de origen a trastornos del embarazo, que son mucho más frecuentes en esta etapa de la vida, los abortos espontáneos, por ejemplo, los embarazos ectópicos. Las causas son múltiples. Debido a que son múltiples las causas y para ordenarnos un poco, existe una nomenclatura de la FIGO que los divide en anomalías estructurales y no estructurales. Y para ser fácil o para poder recordarlas, una regla memotécnica es PALM y COAIN. Y en la diapositiva, bueno, pueden ver cada una de ellas. Por ejemplo, coagulopatías, ovulación, desórdenes de la ovulación, alteraciones funcionales del endometrio, causas iatrogénicas, y las no clasificables serían las no estructurales. Los miomas, los pólipos, el cáncer de endometrio serían las estructurales. Ahora, ¿y de causas hormonales? ¿Por qué sangra el endometrio? Sobre todo en esta etapa de la vida, en la perimenopausia. Bueno, podemos tener por diferentes causas. Cuando nosotros hablamos de un spotting, que ustedes lo habrán oído hablar, es un sangrado escaso que muchas veces se da a lo largo del ciclo, que prolonga en cuanto a días de sangrado. Son pacientes por ahí consultan que tienen una menstruación normal y que puede durarle más allá de 7 días un pequeño sangrado o que empiezan a sangrar 10 días antes de su menstruación, y con pequeñas gotitas. Eso es lo que llamamos spotting y es un sangrado muchas veces por privación de estrógenos. Puede ocurrir cuando tenemos a la paciente mucho tiempo con tratamiento con estrógenos cíclicos o con anticonceptivos que tal vez tengan una dosis inadecuada de estrógenos para esta etapa de la vida. También puede tener un sangrado por saturación de estrógenos. Puede ocurrir mucho en los ciclos anovulatorios, donde hay una disociación entre estrógenos y progesterona. Son ciclos en donde los folículos estimulan, la folícula estimulante estimula aquellos folículos ováricos y ellos siguen teniendo actividad endocrinológica secretando estrógenos, pero no se produce ovulación. Y al no producirse ovulación, el cuerpo lúteo no libera progesterona, entonces esos ciclos van a tener una saturación estrogénica y no tienen contraposición de progesterona. También tenemos sangrados por privación de progesterona en un endometrio previamente proliferado por estrógenos, que puede ser o bien por estos ciclos anovulatorios que les estoy contando, o por una estrogenoterapia indicada sin oposición, o sangrado por saturación de progesterona. En este caso, el cociente estrógeno-progesterona es alto. Por ejemplo, la minipíldora o los implantes tienen más progesterona que estrógenos y pueden causar este tipo de sangrado. Ahora, ¿qué produce la hiperplasia?
La hiperplasia uterina es una proliferación de las glándulas en cuanto a su forma y tamaño, y un tamaño irregular. Hay un incremento en la relación glándula-estroma. Y en general las hiperplasias están relacionadas con un estímulo prolongado de estrógenos, no compensado con gestágenos, y es una lesión entonces que decimos estrógeno dependiente. El signo principal de la hiperplasia endometrial es el sangrado uterino anómalo, ¿m? Y puede causar también de manera asintomática. Ahora, es importante tener en cuenta la hiperplasia. ¿Por qué les nombro la hiperplasia en esta etapa de la vida? Porque la hiperplasia endometrial y el carcinoma de endometrio coexisten entre un 29% de los casos. ¿Mm? Y el cáncer de endometrio es la neoplasia pélvica más frecuente en las mujeres en la etapa entre los 50 y los 75 años. Entonces hay que tener en cuenta también que una de las maneras de presentación es la metrorragia. Y llegando a la etapa de la posmenopausia, ¿puede haber sangrado uterino anómalo? Por supuesto que sí. Y la causa más frecuente de sangrado uterino anómalo en esta etapa de la vida es la atrofia. En un 45 a 59% de los casos se produce un sangrado por atrofia. Entre otras causas, podemos enumerar los pólipos endometriales, que pueden ser sintomáticos y causar sangrado en un 9 a un 12%, la hiperplasia endometrial, entre un 2 y un 10%, y aumenta la probabilidad en esta etapa del cáncer de endometrio, entre un 1 al 24% de las pacientes. En resumen, ¿cómo nos damos cuenta que estamos ante una paciente con un sangrado uterino anómalo? Primero, porque son sangrados intermenstruales o porque tiene sangrados postcoitales, porque el sangrado es abundante, porque los sangrados son prolongados. Cualquiera de estos motivos de consulta nos tienen que abrir la cabeza para pensar que podemos estar frente a una paciente con sangrado uterino anómalo. Entonces es aquel que se percibe excesivo durante varios ciclos, que la pérdida menstrual interfiere en las actividades cotidianas o provoca ansiedad y preocupación. Es como les contaba al principio, es muy difícil cuantificar por mililitros si este sangrado es excesivo, pero no es difícil preguntar si ese sangrado interfiere en las actividades cotidianas o provoca angustia a la paciente. Y tener en cuenta que cualquier tipo de esta manifestación podemos estar en una paciente que presente o cáncer cervical o cáncer endometrial, lesiones benignas como pueden ser los pólipos endocervicales, los pólipos endometriales, o puede tener causas desconocidas y disfuncionales. Y en resumen, ¿cómo nos damos cuenta y qué tenemos que tener en cuenta para saber con qué paciente, ante qué paciente estamos enfrente o qué patología puede tener? Primero, la edad de la paciente. No es lo mismo presentar una hemorragia uterina anómala a una paciente de 30 años que una paciente que está en transición a la menopausia, que una paciente que es posmenopáusica. ¿Desde cuándo presenta la hemorragia uterina anómala? Si es desde el inicio de sus menstruaciones y estamos frente a una paciente muy joven, si es de reciente comienzo, si empezó desde que hace 3 meses que está usando anticonceptivos. Tercero, verificar el origen uterino del sangrado. Observar a la paciente y ver, como les dije al principio, que no sea de causa digestiva, de causa urológica o de algún sector del tracto genital inferior. La persistencia. ¿Desde cuándo? ¿Qué volumen? ¿Qué tipo de patrón? Si es un patrón intermenstrual, si es un spotting, si es una hipermenorrea. Por otro lugar, debemos realizar una historia clínica completa considerando las comorbilidades. Pueden ser enfermedades metabólicas crónicas, alteraciones hepáticas, alteraciones renales, uso de medicación, uso de antiinflamatorios no esteroideos, episodios de violencia, descartar causas orgánicas específicas, descartar neoplasias, coagulopatías, controles ginecológicos previos, si es una paciente que tiene sus controles de screening cérvico-vaginal
al día o si hace mucho que no tenía un control previo, su historia menstrual, si estos ciclos fueron así desde el inicio de la menstruación o desde cuándo, si usa algún tipo de medicación o anticoncepción hormonal y si tiene buena adherencia al método o descuidos, si tiene olvidos de las píldoras, si usa el DIU, si está controlado, y su historia sexual y de infecciones. Todo esto en un simple interrogatorio nos puede dar un puntapié de dónde empezar a estudiar a la paciente. Y luego de una exhaustiva historia clínica y anamnesis dirigida al problema, lo que debemos hacer es un correcto examen físico. Siempre, y lo vuelvo a repetir, hacer un examen de los genitales externos de la paciente para corroborar la procedencia del sangrado. Luego, hacer un examen con espéculo, o sea, que a través del espéculo poder visualizar las paredes vaginales y el cuello uterino, que podemos descartar entonces patologías traumáticas o patologías provenientes del cuello uterino, ya sea estropión, pólipos o cáncer de cuello uterino. Si el cuello uterino está en condiciones y tenemos la posibilidad, podemos realizar una toma parasitología exfoliativa, o sea, un Papa Nicolau, y realizar una colposcopía. También debemos acudir al tacto genital y a la palpación abdominal. Y luego de haber hecho este estudio completo en el consultorio, podemos pedir estudios complementarios, entre ellos un hemograma completo al laboratorio, un laboratorio hormonal de ser necesario ante la sospecha de tiroidopatías o pedir hormonas FSH, estradiol si considero necesario, prolactina en los casos que tenga sospecha. Si necesito un método complementario de imágenes, podemos comenzar con una ecografía ginecológica. Si lo que yo quiero observar específicamente es el endometrio, sería mejor la vía de abordaje endovaginal para visualización de endometrio o de patología endometrial. Y el gold estándar, si yo quisiera o sospecho patología endometrial, es la histeroscopía. ¿Por qué? Porque tengo una visualización directa del endometrio. Luego de haber hecho un diagnóstico, voy a plantear el tratamiento y ese tratamiento dependerá obviamente de la etiología y de la severidad del sangrado. Muchas veces el primer tratamiento es estabilizar a la paciente. Luego plantearse un tratamiento específico. El tratamiento va a depender si la causa es orgánica o funcional, si hay deseo o no de paridad, si hay síntomas asociados, si hay comorbilidades, si hay contraindicaciones farmacológicas. Hay muchas pacientes que lo puedo tratar con algún tipo de tratamiento hormonal y hay otras pacientes que la tienen contraindicado y tendré que ver qué tipo de tratamiento puedo ofrecerle. Consensuar con la paciente si va a ser un tratamiento médico o quirúrgico y también si va a ser un tratamiento a corto plazo o un tratamiento definitivo. Y eso va a ser según el estado de la paciente y de la causa que se trate, obviamente. En conclusión, la hemorragia genital es un motivo de consulta muy frecuente y hay que tener en cuenta que altera la calidad de vida, además el estado general de la paciente, la vida sexual, la autoestima. Es imperante hacer un diagnóstico correcto y evaluar los riesgos, abordar el enfoque terapéutico, informar que quizás sea un tratamiento prolongado. Muchas veces no es que le dan un tratamiento en el mismo día de la consulta y ese tratamiento funciona al otro día. Muchas veces se requieren correcciones, sobre todo los tratamientos médicos. No siempre habrá garantía del éxito y debemos reevaluar a la paciente y reevaluar la conducta que tomamos en el tratamiento y considerar también los tratamientos quirúrgicos ante la falla terapéutica. Bueno, muchas gracias.